Hola a todos, bienvenidos a nuestro estudio. Hoy estaremos analizando el capítulo 30 de Génesis, donde se desarrolla las tensiones familiares iniciadas en el capítulo 29 y profundiza en la temática de la fecundidad, la rivalidad, la manipulación humana y la soberanía divina. El capítulo presenta un contraste entre los intentos humanos por controlar la bendición y la acción soberana de Dios, quien concede vida y prosperidad conforme a su propósito. Génesis 30 continúa la narrativa del ciclo de Jacob, que va desde el capítulo 25 hasta el capítulo 36, y se sitúa inmediatamente después del nacimiento de los primeros hijos de Lea. El capítulo expone un conflicto doméstico marcado por la esterilidad, los celos y la competencia entre hermanas, así como por la creciente tensión económica entre Jacob y Labán. Desde una perspectiva teológica, Génesis 30 plantea una pregunta central: ¿quién controla la bendición? ¿El ser humano mediante estrategias o Dios mediante su voluntad soberana? En el contexto patriarcal, la fecundidad femenina estaba estrechamente ligada al honor social y a la seguridad económica. La esterilidad era percibida como una desgracia profunda, frecuentemente interpretada como falta de favor divino. Esta cosmovisión explica la desesperación de Raquel y sus acciones posteriores. La entrega de siervas para obtener descendencia, en el caso de Bilha y Silpa, responde a prácticas legales conocidas en textos mesopotámicos, como el Código de Hammurabi. Aunque culturalmente aceptadas, estas prácticas generan conflictos familiares. En el texto bíblico no se oculta. El capítulo 30 puede dividirse en dos grandes unidades. Primero, rivalidad por la fecundidad, capítulo 30, versículo 1 al 24, y en segundo lugar, prosperidad económica de Jacob y conflicto, versículos 25 al 43. Ambas secciones están unidas por un mismo tema: el intento humano de asegurar la bendición frente a la acción soberana de Dios. El texto emplea repeticiones de fórmulas: Dios oyó, Dios se acordó, y juegos de nombres para reforzar el significado teológico de los acontecimientos. La onomástica funciona como comentario interpretativo del narrador. La súplica de Raquel, dame hijos, o si no me muero, refleja la intensidad del estigma de la esterilidad. La respuesta airada de Jacob subraya una afirmación teológica clave: la fecundidad pertenece a la esfera de la acción divina, no humana. El nacimiento de Dan y Neftalí mediante de Bilha muestra un intento humano de apropiarse de la bendición. Lea, al percibir una pausa en su fecundidad, recurre a Silpa. El texto destaca cómo la rivalidad desplaza la confianza en Dios hacia estrategias pragmáticas. Los nombres Gad y Aser expresan alegría, pero también revelan una comprensión parcial de la bendición. Las mandrágoras, asociadas en antigüedad con la fertilidad, representan un intento mágico de controlar la vida. Irónicamente, el texto afirma que es Lea quien concibe nuevamente, reforzando la tesis de que la fecundidad no depende de medios humanos. El versículo 22 marca un punto de inflexión teológico.
Dios se acordó de Raquel. El nacimiento de José no es resultado de estrategias previas, sino de la intervención soberana de Dios. José será clave en la preservación futura de Israel. Las prácticas ganaderas de Jacob han sido interpretadas de diversas maneras. Sin embargo, el énfasis del texto no recae en la técnica, sino en la bendición divina que supera las maniobras humanas. El crecimiento económico de Jacob anticipa su liberación de la opresión de Labán. Desde una lectura hermenéutica, Génesis 30 desafía interpretaciones utilitaristas de la fe. El texto no presenta un modelo a imitar en las acciones de los personajes, sino una narrativa descriptiva que revela las consecuencias del deseo humano de controlar la bendición divina. La fecundidad en este capítulo es presentada como un don exclusivo de Dios, no como resultado de las manipulaciones humanas. La narrativa insiste en que la bendición económica y familiar proviene de la iniciativa divina. Con el nacimiento de los hijos mencionados en Génesis 30, se consolida el núcleo de las 12 tribus, elemento esencial para la historia salvífica. Génesis 30 ofrece una reflexión teológica profunda sobre la tensión entre la ansiedad humana y la soberanía divina. A través de rivalidades, errores y estrategias fallidas, Dios cumple su propósito y prepara el escenario para la preservación futura de Israel. El capítulo invita al lector a reconocer que la vida, la bendición y el futuro del pueblo de Dios dependen exclusivamente de su gracia soberana. La lectura de Génesis capítulo 29 y 30 confrontan de manera directa a la sociedad contemporánea, marcada por la obsesión por el control, la productividad, la validación social y la competencia permanente. Al igual que los personajes del relato patriarcal, el ser humano actual vive atrapado en la urgencia de asegurar su valor, su futuro y su identidad mediante estrategias humanas que prometen éxito, pero producen fragmentación. Raquel encarna la ansiedad moderna por la realización inmediata. Dame hijos o me muero. Su clamor no es solo biológico, sino existencial. En una cultura que mide la dignidad por resultados, hijos, logros, reconocimientos, estatus, la esterilidad de Raquel revela el miedo profundo a no ser suficiente. Esta misma lógica domina hoy sociedades que convierten la vida en rendimiento y el valor humano en métrica. Lea, por su parte, representa a quienes viven en los márgenes de la visibilidad social, no deseados, no elegidos, no celebrados. Sin embargo, el texto afirma con claridad que Dios ve a quien la sociedad ignora. En un mundo que exalta la apariencia, la eficiencia y el éxito, Génesis proclama una verdad profundamente subversiva. La historia de la salvación avanza desde la fragilidad, no desde el privilegio. El capítulo también denuncia la ilusión de que la vida puede ser manipulada. Las mandrágoras, las negociaciones, las siervas, las técnicas ganaderas y los pactos oportunistas reflejan una humanidad que intenta producir bendición sin dependencia de Dios. Esta misma lógica se reproduce hoy en sistemas económicos, tecnológicos y políticos
que prometen control absoluto, pero generan desigualdad, agotamiento y violencia estructural. Génesis 30 afirma que la vida, la fecundidad y la bendición no son productos, sino dones. Dios no responde a la manipulación, sino a su propio propósito. Cuando el texto declara que Dios se acordó de Raquel, desmonta toda pretensión humana de soberanía última. La memoria de Dios no es reacción tardía, sino fidelidad activa en el tiempo correcto. Para la sociedad contemporánea, este relato plantea una pregunta ineludible. ¿Estamos construyendo el futuro desde la ansiedad por controlar o desde la confianza en una soberanía que nos trasciende? El llamado de Génesis no es a la pasividad, sino a una acción reconciliada con la dependencia. No invita a negar el deseo, sino a liberarlo de la idolatría del resultado. No romantiza el sufrimiento, pero revela que incluso en contextos rotos, Dios sigue gestando vida. En un mundo que premia a los Raqueles exitosos, Génesis recuerda que la redención avanza muchas veces por medio de Leas silenciosas. En una cultura que exige producir para valer, el texto proclama que la dignidad precede al logro. Y frente a una humanidad obsesionada con asegurar su futuro, Génesis anuncia que el futuro pertenece en última instancia a Dios. Este llamado no es solo ético ni social, es profundamente teológico. Renunciar a la ilusión del control para volver a confiar en el Dios que da vida. Gracias por acompañarme en este estudio. Nos vemos en el próximo capítulo.